Bueno, está con nosotros Gustavo Mateo, un destacado periodista agropecuario, que lo estaba escuchando muy atentamente a Jorge Ngaramo. Y me dijiste, cuando te sentaste, ¿qué panorama pintó? Y yo le dije, el comentario mío, es matemática pura, es cuestión de, la economía es eso. Hay que sumar 2 más 2. Y si sumamos 2 más 2 y te da 3, algo anda mal. ¿Cómo lo ves? Yo realmente, tomando parte de lo que decía Jorge, creo que en términos de competitividad para el sector agropecuario, hoy un dólar oficial de 9.70 versus un contado con liquidación de 1.225, como planteaba Jorge. Le aconsejo escuchar nuevamente el micro o el segmento de Jorge, que puso bien en contexto. Es lo que está haciendo que el productor esté recalculando sus decisiones hacia adelante. Hay 3 factores, diría yo, que son clave. Por un lado, ya arrancó prácticamente la siembra de maíz. Se terminó de cosechar la semana pasada la siembra de maíz. Pero la chicharrita se comió entre el 15 y el 20% de la producción. Entonces, ¿qué significa eso? La disponibilidad de semilla, la conveniencia o no de la época de siembra. Se sembraban muchos maíces tardíos, ahora dicen que no conviene porque se crea un puente vegetal, entonces el animal tiene mucha alimentación y se mantiene. Primer punto. Segundo punto, fenómeno del niño o de la niña. Lo que proyecta recién llegarían las lluvias en parte a partir de la segunda quincena del mes de septiembre. O sea, habría que esperar que termine el invierno, que comience la primavera para que arranque en parte las lluvias. Factor determinante, ¿para qué? Para que pueda avanzar la siembra de los cultivos de primera, maíz y soja. Y si no, obligadamente se van a ver en la obligación de sembrar más tarde, que fueron los maíces más golpeados. Precisamente por la chicharrita. Por el impacto de la chicharrita. Y por otro lado, la decisión del gobierno de no marcar regla de juego clara, al punto tal de condiciones de precios internacionales que han caído de manera significativa. Son los precios más bajos de los últimos tiempos. Claro, los costos internos que no terminan de subir, no dejan de subir, porque si vos actualizás el dólar a un 2% y tenés una inflación de un 4%, todos los costos internos de Argentina se pagan a valor peso por inflación. Y lo importado ha contado con liquidación, como decía Jorge, o sea, 1.225, y al productor le pagan a 9.70. Entonces, digo, esto es una ecuación numérica como la que vos planteabas. Sí, evidentemente es así. Y mientras tanto, hay una expectativa generalizada por los anuncios que se han hecho desde el gobierno en el sentido de que va a haber mayores facilidades, pero se las va dando en cuentagotas, como son, por ejemplo, los créditos especiales para la compra de maquinaria y para la compra de otros insumos, que desde algunas entidades del agro lo han tomado con beneplácito, pero diciendo que no es suficiente. Claro, el tema de lo suficiente o no suficiente, Gustavo, pasa por decir, si yo tomo dinero a una tasa de interés y esa tasa de interés es mayor a mi rentabilidad que no está asegurada, porque depende de las condiciones de ambiente, depende de un mercado que está en baja, y puede ser barato o pueden ampliar la línea de crédito, pero lo que yo creo que me parece poner interesante la posibilidad de pagar los pagaré con soja, con litro de leche, digamos. Es como documentar en cierto aspecto algo que lo hemos planteado en tu programa también, el hecho de decir, muchachos, no es que no ese tema de pagaré es realmente muy interesante, ¿no? Claro, el hecho de decir, no es que no se están haciendo operaciones en el mercado formal. Se están haciendo operaciones, pero hay mucha combinación de mercadería. Hay mucha mercadería que no entra al circuito formal, que tributa o que paga impuestos. Pero hay producción que se transforma. Grano en carne, grano en leche, grano en huevo, grano en producto que sea. Pero quedan ¿cómo te puedo decir? El detrás de fábrica, el detrás de vidriera. Porque a la vidriera llega un producto con un valor determinado. La famosa venta culata, como le decían a los camioneros, ¿no? Los acuerdos que se hacían, venta culata porque era escondido por la sombra del camión. Exactamente, pero tiene que ver con la regla de juego, no es otra cosa. No están robando, están acomodando el esquema de rentabilidad
o la posibilidad de continuar con su trabajo con las reglas que les permite el Estado, con las que les da el Estado. Si el propio Milei ha dicho que él en cierto aspecto en algunos... Eran héroes, ¿te acuerdas? En algunos casos dijo que él le ha hecho la gambeta a la AFIP en muchas oportunidades, eludiendo algunas cuestiones. No es evadir, es eludir. Para poder eludir tenés que tener buena gambeta, ¿no? Y si no vas al choque, vas al golpe y hay una infracción. La diferencia entre la elusión y la evasión es clara. Hoy el sistema productivo está tratando de eludir la presión tributaria en lo que puede, en la parte comercial, para continuar. Pero hoy te diría que el productor está recalculando. Si va a sembrar maíz, tiene que pensar que la calidad, la época de siembra, y tiene que pensar la disponibilidad genética que esté cubierta por este fenómeno que apareció, que se morfó gran parte de los rendimientos. Y por otro lado, el tema de los números, ver si el costo de producir una hectárea de maíz es casi un 30% más caro que una hectárea de producir soja. Claro, y por eso están las estimaciones de la Bolsa de Rosario, de la Bolsa de Córdoba, en el sentido que la superficie sembrada con trigo puede llegar a disminuir, con maíz, perdón, puede llegar a disminuir más de un 15%, ¿no? Exactamente. Mira, es relativo porque en la zona donde se pueden hacer maíces de primera, que es lo que se está sembrando ahora, a diferencia del de segunda que se comienza a sembrar entre noviembre y diciembre más tarde, los maíces de primera, las regiones que tienen más tirándose a lo que es el sudeste, que tienen posibilidad de producir maíz por disponibilidad de agua fundamentalmente, maíces de primera, van a sembrar maíces de primera. Pero en la suma total, el total de hectáreas sembrada con maíz con destino grano comercial, va a ser menor. Yo te diría que por lo menos va a caer un 50%, lo que se sembraba tardío, va a caer un 50%. Que en el promedio global sería entre un 20 y un 30%. Pero sembrar un 50% menos de tardío significa que va a haber menos movimiento de maquinaria, menos servicios, o sea, grano que no se siembra, que se mantiene en la bolsa, es tractor, equipo de siembra, arrendamiento, todos servicios que no se mueven en las economías regionales. El famoso efecto multiplicador del campo, es decir, no se va a producir. Y eso en un momento de recesión es sumamente delicado. Bien, y te actualizo un dato que tuvimos desde la última charla que tuvimos. Estaba mirando un poco los números respecto al volumen global de ventas de soja. Se vendió más del 50% de la soja cosechada. Estamos por encima del promedio que se activó, te diría, en los últimos días, con la recuperación en parte de estos nuevos sistemas de pago, esta reactivación o de alguna manera nuevo escenario que plantea el gobierno a partir del blanqueo, la aprobación del RIGI. Ahora el campo espera que se apruebe o se trate el RIDA, que vendría a ser el régimen de inversiones para el desarrollo agroalimentario. Efectivamente. Que están debatiéndose en el Congreso. Creo que hay un cambio de expectativas positivas en términos de política que está favoreciendo. No alcanza la actualización, como lo decía Jorge, del 2%, cuando vos tenés una inflación del 4%, porque los costos ya van más rápido que el dólar. Sí, seguro. Y tampoco le conviene al productor vender a un dólar de 9.70 cuando los insumos los compra a 1.225. Exacto. Como decía yo, es una cuestión sencillísima de 2 más 2. Cuando te da 3 la cosa no camina y nadie quiere trabajar a pérdida. Gustavo, gracias por toda tu información. Gracias a vos.